Gracias por cada uno de mis hermanos, pastores, líderes, personas que han estado estudiando, profesionales que han estado preparándose y capacitándose teológicamente y están llegando a la culminación de esta etapa, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, que tú los llenes de sabiduría, que les motives, que los impulses, Señor, y que ellos puedan tener la sabiduría y la habilidad para llevar a cabo este proceso y puedan desarrollar estos proyectos que ellos han pensado que pueden ser posibles. Señor, gracias por los avances, el preproyecto, los ajustes que hay que hacer. Yo te pido, Señor, que tú cada día les bendigas y que cada iglesia que ellos representan pueda ser bendecida, pueda verse beneficiada a través de estos proyectos. Señor, bendice a tu hija Karen Cortés, Padre, llénala de tu sabiduría una vez más, dale la gracia y dale, Señor, la bendición de poder desarrollar esta clase el día de hoy. Gracias por los que han llegado, por los que tienen dificultades, pedimos para que tú les bendigas y les ayudes también. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y te agradecemos. Amén y amén. Profe Karen, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, pastor, muchísimas gracias. Bueno, gracias también a todos ustedes que han dispuesto de este tiempo. Me avisan, por favor, a través del chat si de pronto tenemos algún problema de audio, porque desafortunadamente mis auriculares, que es donde tengo el micrófono, no están funcionando, entonces estoy con el micrófono en el computador y mi pantalla está un poquito lejos. Entonces, si de pronto hay algún problema de audio o demás, por favor me avisan allí a través del chat para hablar un poquito más fuerte. Bueno, como les comentaba el pastor Hernando, hasta este punto ya hemos desarrollado la evaluación y el preproyecto. Ya ustedes han recibido retroalimentación allí, gracias a todos los que han escrito allí en el chat, que se escucha bien. Ya ustedes han recibido retroalimentación allí. Si de pronto aún no ha recibido retroalimentación, no se preocupen, igual comuníquese con su tutor respectivo por interno o a través del correo o a través del WhatsApp que nosotros habilitamos para ello, para que de pronto miremos si hay alguna dificultad o que no apareció la evaluación o que el proyecto no estaba todavía publicado. Recuerden que todo lo vamos a manejar a través de la plataforma del Instituto Bíblico, es decir, todas las entregas son allí. Digamos, en mi grupo en especial pasó que tuvieron dificultades con la subida a través de la plataforma, como 2 o 3 personas me lo enviaron al correo. Sin embargo, esto es la excepción, o sea, ya a partir de ahorita todos conocen cómo funciona la plataforma, cómo se está haciendo todo el movimiento. La idea es que todo lo podamos manejar allí. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar el día de hoy ya de la fase 1, que es la fase de inicio de nuestro proyecto. Voy a compartir por aquí pantalla. Espero que no tenga problemas de conexión. Y bueno, lo que hemos hecho hasta el momento con el preproyecto, lo que hicimos fue empezar a aterrizar nuestras ideas, ¿cierto? Lo que hicimos fue empezar a plantearnos un poquito, a que empezaran a coger un poquito más de forma y que estas ideas entonces ya se plasmaran en lo que podría ser un proyecto, que es lo que nosotros ejecutamos hace como 2 semanas que fue la entrega. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la fase de inicio, ahora sí vamos a desarrollar el proyecto como tal. Esta como es la primera fase, entonces esta sí es ya verdaderamente empezar a desarrollar nuestro proyecto. Ya aterrizamos las ideas, ya aterrizamos todo lo que teníamos, ya ustedes han recibido retroalimentación por parte de los tutores, ya él les ha dicho, bueno, hay que corregir alguna cosita, hay que perfeccionar tal cosa. Lo que vamos a hacer ahora es empezar como tal con nuestro proyecto. ¿Listo? Este es el documento como tal que nosotros vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ahora, la fase de inicio, entonces, como les decía, lo que hacemos es empezar entonces ya a formar esas ideas. Primero las aterrizamos, ya acá las vamos a empezar a formar y a desarrollar como tal. Por eso es que es importante esta fase. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en la fase? Hay varios documentos que nosotros llamamos esenciales o que ustedes lo encuentran como esenciales en el material de estudio. Eso es lo que vamos a desarrollar para la siguiente entrega. El pastor ya nos recordó por ahí las fechas. Igual yo les recuerdo también acá un pequeño recorderis. El 27 nos vamos a encontrar nuevamente por Zoom y el 11 de mayo vamos a entregar el documento de la fase de inicio, que es la que vemos hoy,
y las fases que vamos a ver, la fase de planeación, que es la fase 2, que la vamos a ver el siguiente martes, el 27. Listo, entonces ahora sí, ¿qué hay para la fase de inicio? ¿Qué vamos a desarrollar allí? Entonces, en primer lugar, tenemos algo que se llama el Project Charter. Este es sencillamente una carta de presentación del proyecto. Allí vamos a ver entonces ya un poquito más estructurado lo que va a ser nuestro proyecto como tal. ¿Qué se incluye en esa presentación, por decirlo así? Pues vamos a incluir allí los siguientes elementos. Vamos a escribir entonces el nombre del proyecto. Ustedes ya, creo que ya todos lo tienen porque lo desarrollamos para el preproyecto. Entonces, sencillamente vamos a incluir allí el nombre del proyecto. ¿Listo? Solamente el título. Nuevamente. Luego de ello vamos a hacer un resumen ejecutivo. ¿Qué es el resumen ejecutivo? Entonces, sencillamente allí lo que vamos a hacer es plantear cuál es la situación actual que nosotros queremos cambiar con nuestro proyecto. ¿Listo? Cómo nuestro proyecto va a generar algún tipo de cambio a esa situación actual. ¿Listo? En otras palabras, allí que nos sirve, de lo que nosotros desarrollamos en el preproyecto, aquí nos sirve también la justificación. Ustedes hicieron una justificación de su proyecto como tal. Entonces, aquí en el resumen ejecutivo podemos incluir esa justificación. El preproyecto nosotros ya no lo vamos a volver a presentar, ya quedó ahí hasta ese punto. Lo que vamos a hacer es coger algunos elementicos de ese preproyecto que nos pueden servir para las fases de inicio, de planeación, bueno, todas las fases que vienen de aquí en adelante. Entonces, acá en este resumen, aparte de definir la situación actual, pues nos puede servir aquella justificación que nosotros ya desarrollamos previamente. ¿Listo? Porque ahí ustedes lo que hicieron en la justificación fue precisamente eso, describir cuál es la situación actual, cuál es la necesidad, qué es lo que ha venido ocurriendo y por qué prácticamente surgió su idea de proyecto. ¿Listo? ¿Claro hasta ese momento que va el resumen ejecutivo? Haríanme por fin manita arriba alguna reacción allí en el Zoom para no habilitar micrófonos. ¿Sí? Listo. Entonces, perdón. ¿Qué vamos a incluir? ¿Qué más vamos a incluir entonces allí en esa carta de presentación, por decirlo así? O sea, yo digo carta de presentación pero para que nos hagamos una idea de qué se trata esto del Project Charter, pero pues no es una hoja, no es solamente una página, son varias páginas las que nos surgen aquí. ¿Listo? Después entonces vamos a incluir el objetivo general y los objetivos específicos. Y aquí yo quiero hacer un refuerzo, porque bueno, de acuerdo a los que yo estuve evaluando en el preproyecto, porque allí dijimos que se desarrollara objetivos generales y específicos, pues se encontraron algunas falencias. No sé, en el caso del pastor Hernando si ocurrió lo mismo. Sin embargo, quiero reforzar mucho este tema de los objetivos. ¿Cómo planteamos los objetivos? ¿Vale? Recordemos que el objetivo general es el propósito principal de nuestro proyecto, aquello que nosotros queremos alcanzar, aquello para lo cual prácticamente desarrollamos nuestro proyecto. Y los objetivos específicos son aquellos que nos van a ayudar a dar cumplimiento a ese objetivo general. Entonces, lo que hacemos en los objetivos específicos es desglosar ese objetivo general, pasarlo a objetivos un poco más pequeños que en conjunto nos van a ayudar a construir ese objetivo general, ese propósito principal. ¿Qué características deben tener los objetivos? De esto habíamos hablado en nuestro último encuentro. Sin embargo, pues fue muy rápido, muy superficial. Y quiero hacer nuevamente como este refuerzo de cómo se plantean los objetivos. Recuerden que los objetivos deben ser, bueno, es una metodología que se llama objetivos inteligentes, objetivos SMART, pero yo solamente quiero destacar algunos factores. El primero es que los objetivos deben ser específicos, y acá no se refiere a los objetivos específicos que alcanzan el objetivo general, sino que deben ser lo más detallados posibles. ¿Por qué? Porque si dejamos un objetivo muy amplio, pues no vamos a saber luego cómo vamos a evaluarlo. ¿Cómo vamos a ver si verdaderamente ese objetivo se cumplió o no se cumplió? Entonces, por ejemplo, objetivos tan amplios como alcanzar a todos aquellos que no conocen de Jesús, por ejemplo, pues no va a ser como tan claro. Si yo lo empiezo a detallar un poquito, alcanzar a aquellas personas que no conocen de Jesús, que se encuentran ubicados en la localidad tal, en el municipio tal o en el barrio tal, ¿listo? Eso es hacerlo de manera detallada.
En algunos de las retroalimentaciones que yo hice en los preproyectos, les decía, bueno, ¿a quiénes quieren alcanzar? ¿A quiénes quieren lograr? ¿Cuáles son estas personas que se quieren lograr? Porque si los dejan muy amplios, es como quieren hacerlo a todo el mundo. Y pues créanme que por más que Dios esté con nosotros, por más que nosotros metamos todo nuestro empeño en el tiempo que tenemos de nuestro proyecto, para ejecutar nuestro proyecto, pues no lo vamos a alcanzar, ¿cierto? No vamos a alcanzar todo el mundo. Vamos a alcanzar todo. Entonces, seamos lo más detallados posibles, que estos objetivos puedan ser claros. ¿Listo? Entonces, es en primer lugar. En segundo lugar, los objetivos deben ser medibles. Es decir, listo, gracias por ahí los mensajes que estoy leyendo en el chat, voy a tenerlo en cuenta, voy a pasárselo entonces a la pastora Marta porque yo no estoy en el grupo de WhatsApp, pero pues ya se les voy a pedir a ella para que pueda pasarle la presentación también. Entonces, los objetivos deben ser medibles. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos vamos a dar cuenta que en las últimas etapas vamos a hacer una retroalimentación y ver si lo que nosotros nos planteamos se logró o no se logró con nuestro proyecto. Y si nuestro objetivo no era claro, si no tenía una forma de que lo pudiéramos medir verdaderamente, entonces pues nos va a quedar un poquito difícil evaluarlo si fue efectivo nuestro proyecto o no lo fue. Entonces, acá es muy importante, por ejemplo, algo que podemos hacer en los objetivos. Si digamos que el objetivo es un proyecto de evangelización, que es el que tengo, digamos, aquí en mente para el ejemplo. Entonces, es un proyecto, por ejemplo, de evangelización, entonces alcanzar a 50 personas ubicadas en tal barrio, alcanzar a 100 personas, las que ustedes quieran proyectarse allí. Que de esta manera, entonces, luego vamos a poder ver verdaderamente alcancé las 100 personas o solamente alcancé 80, solamente alcancé 30, qué fue lo que pasó con nuestro proyecto. ¿Listo? Deben ser alcanzables y realistas, es decir, deben ser aterrizados, debe ser algo, alcanzar al mundo, claro, lo queremos, y yo creo que todos como hijos de Dios queremos hacerlo y queremos predicar y queremos extender el reino de Dios a todo el mundo. Sin embargo, pues ahorita con nuestro proyecto vamos a aportar un poquito a ese extendimiento del reino de Dios, pero digamos que vamos a hacer algo que sea un poquito más aterrizado al tiempo que tenemos y a la naturaleza de nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces tenemos muy claro que sí sean realistas y por último que sea medible en el tiempo, es decir, algo que en el tiempo que nosotros tenemos para ejecutar nuestro proyecto verdaderamente podamos llegar a medirlo, ¿listo? Y llegamos a poder alcanzarlo en ese tiempo también. ¿Listo? Claro, este tema de los objetivos quise hacer como refuerzo precisamente por algunas falencias que por allí encontré. ¿O tenemos preguntas? ¿Listo? Ay, bueno, antes de, quise recordarles algo. La verdad les quiero felicitar porque pues la mayoría de los trabajos, yo creo que el pastor también que recibió, estaban muy bien organizados. Siguieron la metodología de la organización, tenían los títulos, tenían la tabla de contenido y pues digamos que a grandes rasgos estaban muy bien organizados. Entonces quiero felicitarles porque en serio, súper bien. Igual manera, profe, sí, la mayoría, hay unos muy excelentes, pero la mayoría buenos, uno que otro que uno entiende también que para algunos es nuevo, y bueno, pero la mayoría muy buenos, sí, la verdad. Gracias, pastor. Entonces sí, quería hacer eso antes de perfeccionar un poquito los objetivos. Listo. Ahora, ¿qué más sigue allí en esta carta de presentación, en este Project Charter? ¿Listo? Entonces, lo que entramos luego a definir es la misión de nuestro proyecto. Sencillamente lo que vamos a escribir allí es qué hace nuestro proyecto, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a ejecutar, qué es nuestro proyecto, cuál es la naturaleza de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, la misión es, no sé, por ejemplo, nuestro proyecto ay, no sé, que ahorita no se me ocurre ninguna visión, no tenía de ejemplo, pero por ejemplo, nuestro proyecto es una actividad que se va a desarrollar con el fin de alcanzar a tal población, por ejemplo, o a través de diferentes actividades de manera lúdica, de manera, no sé, presencial, o como ustedes lo vayan a manejar, vamos a edificar a cierto grupo de personas. Entonces, lo que vamos a tratar ahí a definir es, depende de cada proyecto, depende de la naturaleza de cada proyecto, es qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a desarrollar.
No sé si el pastor tenía algún comentario respecto a misión. No, sencillamente que en el caso mío hay proyectos que son casi macros, entonces lo que he recomendado es que, por ejemplo, fundar una iglesia es un proyecto que no se va a hacer en 4 meses. Entonces hay un proyecto que van a fundar una iglesia, entonces yo le digo a la persona, al hermano, que lo que debe hacer es que la primera etapa se la voy a valer como proyecto, esa primera etapa del inicio de la iglesia, pero debe aplicarle las fases del proyecto como tal, ¿sí? Y que sea un proyecto alcanzable, realizable, ¿sí? Porque voy a fundar una iglesia en Cali, pero ¿en qué sector de Cali? Sí, o sea, ¿qué población? Hay que focalizar, hay que delimitar y hay que especificar para que el proyecto sea realizable, alcanzable y que no sea un proyecto que cause frustración y diga, no, yo me iba a ganar 1000, pero solamente me gané 10. Entonces, la idea tampoco, las metas tienen que ser alcanzables. Entonces, por ejemplo, trabajar con familias en 4 meses, yo digo, pues 50 familias es mucho. O tengo que tener un equipo muy grande para poder ejecutar ese proyecto. Entonces, cositas así es bueno irlas aterrizando y que vayan para irle dando forma al proyecto. Listo, gracias, pastor. Y justamente el comentario que acaba de hacer el pastor Hernando tiene que ver con este tema que es el alcance del proyecto. Lo que nosotros vamos a definir allí es precisamente hasta dónde vamos a llegar con nuestro proyecto. Quizás sí, nosotros queríamos fundar una iglesia, sin embargo, con nuestro proyecto no vamos a llegar hasta que la iglesia esté ya establecida, que tenga 1000 miembros, sino que vamos a llegar hasta quizás solamente la implementación del lugar o el arriendo del lugar, o iniciar con un grupo de crecimiento integral, no sé cómo lo llaman en cada una de sus iglesias, un grupo en el cual nos podemos reunir y empecemos a fomentar allí la iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a definir en ese alcance de proyecto, hasta dónde vamos a llegar con nuestro proyecto, qué es lo que nosotros vamos a alcanzar. Quizás sí, en el ejemplo de la iglesia no vamos a llegar hasta los 1000 miembros, no vamos a llegar hasta tener un templo propio de pronto, sino hasta dónde verdaderamente en el tiempo que tenemos vamos a llegar con lo que nosotros vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces tengamos muy claro también el alcance. Entonces creo que ya cada uno en las retroalimentaciones que han tenido han podido aterrizar un poquito más esto y les ha podido guiar un poquito más acerca de cómo definir este alcance también. Luego entonces vamos a definir los criterios de éxito. ¿Qué son los criterios de éxito? Sencillamente aquí lo que nosotros vamos a hacer es cuáles son los requerimientos que nuestro proyecto a la final va a cumplir. Entonces, eso es lo que nos va a determinar luego es, listo, por ejemplo, en el de la apertura de la nueva iglesia, el criterio de éxito es tener una casa en la cual nos podamos reunir. Listo, si la logramos tener, quiere decir que alcanzamos nuestro objetivo, que quiere decir que nosotros cumplimos, bueno, para no ser redundante, pero que fuimos exitosos con nuestro proyecto, cumplimos con lo que nos propusimos. ¿Listo? Entonces ahí vamos a definir diferentes criterios de éxito nuevamente, de acuerdo a cada proyecto, pues estos criterios también nosotros lo vamos a definir. ¿Para qué nos sirve esto? Para que luego cuando hagamos todo el proceso de retroalimentación, pues también podemos definir, ¿fue exitoso o no fue exitoso nuestro proyecto? ¿Nos trazamos o no, alcanzamos lo que nos trazamos como esos criterios de éxito o no? ¿Qué nos hizo falta? Entonces, por eso es importante esta fase. Cada fase es muy importante y todas van de la mano. Entonces, de hecho, si ustedes no tienen aprobada la fase de inicio y de planeación, que es la siguiente entrega, no pueden seguir con la fase de ejecución, porque es importante que las bases estén muy bien cimentadas para que luego ejecutemos bien y luego hagamos un seguimiento y control también de manera muy efectiva. ¿Listo? Entonces acá en los criterios de éxito, nuevamente son esos requerimientos que a la final el proyecto va a cumplir, que se van a cumplir al final de nuestro proyecto. ¿Listo? Y por último, vamos a tener allí el tiempo estimado del proyecto. Entonces, sencillamente lo que vamos a establecer allí es, nuevamente, nuestra fecha inicial, nuestra fecha final. Hasta desde cuándo inicia nuestro proyecto, cuándo lo vamos a terminar, como tal.
Tengan en cuenta las fechas entonces de nuestra materia para establecerlo allí. Entonces, obviamente 2022 pues no va a ser válido. ¿Listo? Si no, recuerden que más o menos agosto 31 ya debió haber sido ejecutado como tal el proyecto. Para que lo tengan allí muy presente. ¿Listo? Por acá en el chat preguntan que los criterios de éxito deben ser acordes al objetivo general. Sí, deben ir acorde a nuestro objetivo general, incluso a los objetivos específicos que también nos trazamos. Entonces, todo debe ir allí de la mano. ¿Listo? Bueno, esta es la primera parte de esa fase inicial. Entonces, esta carta de presentación de todo nuestro proyecto, de lo que nosotros definimos, cada uno. De pronto, si ustedes por ahí vi que alguien estaba preguntando acerca de resumen ejecutivo, si de pronto se perdieron ese pedacito, recuerden que esta clase está siendo grabada, entonces de pronto pueden consultarla luego, cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos a irnos entonces con la segunda parte de esta fase de inicio. Una pregunta. Claro que sí, Luis, cuéntame. En lo que tú decías de los criterios de éxito y el alcance del proyecto, si el proyecto es un poco, o sea, grande, o sea, es de pronto muy difícil para hacerlo en el tiempo, se puede partir, o sea, podemos colocar ahí, bueno, la primera fase de mi proyecto va a ser esto, y si yo alcanzo esos criterios de éxito, o sea, ¿se pasaría el proyecto? Sí, pero entonces obviamente pues tampoco vas a irte solamente a que el criterio de éxito va a ser que tengas el proyecto plasmado en papel. No, sino que tienes que definir muy bien ese alcance. Entonces, sí, quizás tu proyecto es muy grande y en los meses que tenemos no lo puedes desarrollar. Entonces, ¿hasta qué punto vas a ejecutarlo en el tiempo que tenemos? Y eso va a ser contado como desarrollo del proyecto. No sé si claro. Entonces, ese sí nos toca en asesoría aparte, porque tu proyecto sí es muy grande y no sé si hay el tiempo para poderlo hacer. Pero lo que va a hacer acá es sí, dividir ese gran proyecto que tengo, entonces lo voy a partir en algo que pues verdaderamente pueda alcanzar en el tiempo que tenemos para ejecutarlo y que pueda llegar a cumplimiento. Recuerda que todo lo que vamos a hacer, fase de inicio, fase de planeación, ejecución, seguimiento y control y final, van a ir acorde también a ese alcance. Profe Señor. Karen, un aporte. Sí, hay proyectos, por ejemplo, hay un proyecto de los estudiantes que ellos van a establecer el ministerio de parejas en la iglesia. Esos proyectos son proyectos que van a tener una continuidad. Entonces, en la asesoría lo que les digo, lo que les decimos es, bueno, entonces delimiten el proyecto, establezcan el alcance y con base en ese alcance arranquen. O sea, ¿qué van a establecer de ese ministerio? Entonces, bueno, va a haber un equipo, vamos a iniciar con toda la etapa de diagnóstico, de conseguir la información y vamos a trazar un plan para esos 4 meses de ese ministerio. Entonces, eso es lo que nos interesa para el instituto, para el compromiso que tenemos con el grado y que ese proyecto pueda ser viable y pueda continuar porque la iglesia o las iglesias van a ser muy bendecidas a través de esos proyectos. Amén. Gracias, pastor. Sí. Entonces, listo. Gracias, pastor, por el aporte, porque sí era muy complementario el tema. Listo. Entonces, ahora, como les decía, vamos a ir a la segunda parte, entonces, de la fase de inicio. ¿Qué más vamos a desarrollar allí? Los estudios de viabilidad, ¿cierto? Ustedes ya los conocen, ya leyeron acerca de ellos, ya incluso en la evaluación por allí hay algunas preguntas referentes a los estudios de viabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer acá es desarrollar cada uno de estos estudios. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer en primer lugar la viabilidad técnica. Antes de empezar a explicar cada uno de ellos, quizás algunos proyectos no necesiten viabilidad técnica, quizás algunos proyectos no necesiten viabilidad ambiental. Sin embargo, lo que ustedes van a hacer allí es no sencillamente pues no la desarrollé porque mi proyecto no lo necesita, sino que vamos a justificar por qué. Entonces, viabilidad técnica el título. Entonces, en mi proyecto no es aplicable sencillamente por esta y esta razón. Muy argumentado, ¿listo? Porque la idea es que pues todos desarrollen todas las viabilidades. Sin embargo, pues se entiende que algunos pues dependiendo del proyecto y la naturaleza del proyecto, pues
no va a haber lugar a todas las viabilidades. Entonces, teniendo eso muy claro, voy a entrar a explicar un poquito de qué se trata cada uno de estos estudios de viabilidad. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, tenemos la viabilidad técnica. Lo que nosotros vamos a evaluar allí es sencillamente si nuestro proyecto puede ser desarrollado. Claudia, tienes abierto nuevamente el micrófono. Perdón, ya estoy, ay, qué pena, ya lo estoy aquí. Entonces, lo que vamos a hacer en este estudio de viabilidad es determinar si es posible desarrollar nuestro proyecto de manera física y material. Es decir, si podemos contar con el lugar que nosotros esperamos para desarrollarlo, si tenemos entonces los recursos materiales como tal para poder ejecutarlo. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo ustedes habían dicho, va a ser de manera presencial y va a ser en mi iglesia, en el salón tal, pero pues resulta que la iglesia no puede abrir en este tiempo, pues ya ahí nuestra viabilidad pues se va a ver afectada, ¿cierto? No es viable desarrollarlo de la manera que nosotros estábamos pensando, entonces tenemos que hacer ajustes. Perdón, creo que fue Yurani, no sé qué pasó. Bueno. Clara, entonces la viabilidad técnica. Manita arriba, porfis, o manita abajo, si no. Una pregunta, Karen, perdóname. Sí, claro. Con lo que tú acabas de mencionar, si inicialmente estaba para desarrollarse en una planta física y pues por debido a todo esto de los aislamientos, pues también uno puede plantearlo, o sea, uno no necesariamente uno debe decir, no se va a hacer, no hay viabilidad técnica, sino hace una sugerencia de hacerlo virtual. Correcto, sí, muy Ok. bien. Exactamente, entonces eso es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, ¿para qué nos sirven estos estudios de viabilidad? Precisamente para ver si es posible desarrollarlo como nosotros lo teníamos en mente. Entonces ahí vamos a empezar a descartar ciertos factores. Entonces en esta técnica pues ese es un ejemplo, pero entonces prácticamente es ver si contamos con los recursos físicos o materiales que nosotros teníamos pensado inicialmente para desarrollar nuestro proyecto. Si no, pues estamos a tiempo, no estamos haciendo una ejecución, hasta ahora estamos haciendo esa fase inicial. Entonces planteamos ahí mismo cuál es esa alternativa. Ya vamos a ver luego que cuando estemos ejecutando y cuando estemos haciendo todo el tema de seguimiento y control, pues nos tocó hacer ajustes allí en la ejecución porque pues ese ya fue en el, ya con la puesta en marcha. Pero acá como estamos previamente, pues estamos todavía a tiempo de poder evitar esas dificultades. Entonces ahí en esta viabilidad técnica lo que vamos a hacer es eso. ¿Listo? Luego está entonces la viabilidad legal, que es el segundo componente o el segundo estudio de viabilidad que se hace. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sencillamente ver pues qué reglamentaciones están vigentes y que puedan afectar nuestro proyecto, si hay algún tema a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional que pueda generar afectación a lo que nosotros queremos desarrollar con nuestro proyecto. Obviamente pues acá todo el tema de regulaciones que nosotros tenemos actualmente por la pandemia pues caben aquí. Si de pronto en el caso de bueno, va a hacerlo como si fuera un proyecto macro, un proyecto un poco más grande. En el caso de la edificación de la iglesia como tal, entonces si nosotros no tenemos en cuenta, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial de cada municipio, de cada ciudad, y colocamos nuestra iglesia en un lugar que sencillamente era solamente residencial, vamos a tener problemas y dificultades luego. Entonces es mejor prevenirlo desde antes de que hagamos la construcción, antes de que hayamos pagado quizás un arriendo, en caso de que se pague un arriendo, vamos a evitarnos esas dificultades previamente, pues haciendo esta investigación, viendo si verdaderamente se puede hacer allí, legalmente se puede hacer lo que nosotros queremos desarrollar. ¿Listo? Entonces acá nuevamente todo lo que aplique para nuestro proyecto, ¿listo? Todo lo que pueda hacer de manera legal, reglamentaciones, normativas, leyes como tal, decretos, todo lo que ha venido surgiendo y todas las herramientas legales que pues con las que cuenta nuestro país que puedan llegar a afectar el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Listo? Luego entonces está la viabilidad económica. Pues ¿qué vamos a evaluar allí? Sencillamente entonces, ¿cuáles son los costos reales de nuestro proyecto? Y si verdaderamente podemos cubrir esos costos. Vamos a empezar a ver allí entonces cuáles son nuestras posibles fuentes de ingreso. ¿Es posible contar con esas fuentes de ingreso que nosotros teníamos inicialmente planteadas o no?
¿Listo? Y esto pues nuevamente pues nos va a llevar a determinar. Muchas veces va a pasar como no, pues no va a contar con los recursos económicos que yo esperaba, la ofrenda que esperaba recibir pues no la recibí, o sencillamente pues los ahorros que yo tenía pues no fueron suficientes para desarrollar, no son suficientes para desarrollar el proyecto como lo tengo planteado, me va a tocar hacer algunos ajustes. Entonces todo esto nos ayuda esta viabilidad económica a poder determinarla, poder saber entonces con claridad si a nivel económico, a nivel financiero, nuestro proyecto es factible o se puede desarrollar o tengo que hacerle ajustes o definitivamente no lo puedo desarrollar, me toca replantearme nuevamente qué es lo que voy a hacer. ¿Listo? Luego está la viabilidad política. La viabilidad política, entonces, esta tiene que ver un poquito más con aquellas personas que toman decisiones respecto a nuestro proyecto. Entonces, en el caso de nosotros, muchos de los proyectos que se están desarrollando tienen que ver con el tema de la iglesia, ¿cierto? Implementar el ministerio, desarrollar unas clases, bueno, diferentes proyectos que surgieron. Entonces, ¿qué vamos a determinar allí? Verdaderamente, las personas que toman las decisiones dentro de nuestra iglesia están de acuerdo con que se desarrolle el proyecto de la manera que nosotros la planteamos, hay alguna restricción, hay que hacerle algún ajuste, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a determinar en esta viabilidad política, ¿listo? Entonces, digamos que este estudio de viabilidad es importante porque, pues bueno, independientemente del tema económico y demás, si los decisores no están interesados en nuestro proyecto, aquellos que toman las decisiones no están interesados en nuestro proyecto y no se puede ejecutar pues sin la aprobación de ellos, pues nuevamente pues me va a tocar hacer ajustes, me va a tocar hacer cambios o me va a tocar cambiar de proyecto. Entonces todo eso lo prevenimos previamente antes de meternos en la vaca loca y empezar a ejecutarlo. ¿Listo? Y me hacen falta 2 viabilidades. Luego está la viabilidad ambiental y no me quedó la de gestión. Listo. Voy a hablar de la viabilidad ambiental. Entonces, en esta viabilidad, lo que vamos a hacer es entonces medir el impacto ambiental de nuestro proyecto. Si con lo que nosotros vamos a ejecutar puede haber algún tipo de afectación a nivel ambiental, entonces, bueno, ¿cuál va a ser nuestra compensación? ¿Qué vamos a hacer para que el impacto no sea tan grande, no sea mayor? ¿Listo? Entonces, quizás en esta no aplique a todos los proyectos, pero entonces vamos a sustentar porque esa viabilidad ambiental no aplica, pero si sí aplica a nuestro proyecto, entonces, ¿cuál va a ser ese impacto, ese posible impacto ambiental que nuestro proyecto puede generar y cuál va a ser entonces nuestra forma de disminuir ese impacto, de poder, sí, que el impacto no sea mayor o poder compensar un poco ese daño que nosotros podemos generar a nivel ambiental. Y por último tenemos también la viabilidad de gestión, esta no está aquí en pantalla, pero también es importante y también hace parte de la fase de inicio, para que tomen nota los que están allí tomando nota, igual está en el material, pero lo que vamos a hacer en la viabilidad de gestión es sencillamente poder identificar si las habilidades del equipo de trabajo que nosotros estábamos buscando verdaderamente van a dar cumplimiento con lo que queremos de nuestro proyecto, con lo que nos planteamos como objetivo general, como objetivos específicos. Entonces, allí lo que vamos a hacer es, bueno, a determinar cuáles son las características de esa persona. Cuento con esas personas, ustedes ya muchos en el preproyecto, en la pregunta de con quiénes, allí determinaron, listo, va a necesitar, no sé, un psicólogo, va a necesitar un arquitecto, va a necesitar, bueno, depende de cada proyecto, ustedes colocaron allí qué personas son las que se requieren, qué características deben tener esas personas. Lo que vamos a hacer acá en la viabilidad es, ¿puedo contar verdaderamente con esas personas? ¿Necesito más personal? Necesito, o quizás muchas veces va a pasar como, bueno, quizás yo me planteé a tener un equipo de trabajo muy grande y pues no necesito un equipo tan grande. Con menos personas también lo puedo lograr. Entonces lo que vamos a hacer en esa viabilidad de gestión es precisamente respecto al equipo de trabajo. ¿Listo? ¿Qué características debe tener ese equipo también? Lo vamos a determinar allí en la viabilidad de gestión. ¿Listo? Y perdón que hoy he hablado un poquito, ya se me está secando la garganta. Pero, ¿alguna pregunta respecto a alguna de las viabilidades? Recuerden que todas deben ser desarrolladas en el proyecto y si no aplica, pues entonces argumentar por qué no aplica. Yo quisiera agregar algo, profe Karen, respecto a una pregunta que está ahí sobre la recolección de información virtual. Sí,
O sea, tenemos que definitivamente adaptarnos a las circunstancias y lo que hay que hacer es buscar la manera de tanto el proceso de inicio, de planeación y todas las fases, ajustarlas a así como el término, la viabilidad que tenemos, la posibilidad, y ir ajustando. Es entendible y por eso ahí prima la creatividad de los estudiantes para poder hacer su proyecto con base en la modalidad que tenemos, ¿sí? Virtual o de alternancia. Creo que se puede trabajar el tema de alternancia con grupos pequeños, o sea, hay que ser muy hábiles con eso, manejar grupos pequeños, grupos que no representen un riesgo en el tema de la pandemia, de la enfermedad, y también virtual, se pueden hacer encuestas virtuales, se pueden hacer reuniones como la nuestra de hoy, virtuales, para que el proyecto no se detenga. Gracias, pastor. Sí, muy cierto. Por acá en el chat escribían que algún ejemplo de la viabilidad ambiental. Entonces lo que vamos a hacer allí es, como yo les decía, determinar, por ejemplo, el impacto que puede tener nuestro proyecto a nivel ambiental. Entonces, por ejemplo, si es una campaña de evangelismo, por ejemplo, y repartimos los folletos, y estuvimos entonces hablando y estuvimos anunciando acerca de cada una de las actividades que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué impacto ambiental puede tener eso? Pues sencillamente que los papelitos van a estar regados porque la gente quizás, bueno, sí leyó la información, le pareció chévere, pero algunos sencillamente los dejaron por allí tirados. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra forma de evitar un poco ese impacto? Pues tener un equipo que esté pendiente de que el lugar permanezca limpio, de que el lugar esté bien. Por ejemplo, hay algunos otros proyectos entonces que, bueno, no sé. Bueno, de hecho el grupo pasado hubo un proyecto acerca de reciclaje. Me pareció muy, muy interesante porque incluso en tiempo de pandemia pues pudieron desarrollarlo un poquito y ellos hacían como todo un tema de reciclaje con el fin de recaudar fondos para que las personas que querían hacer instituto bíblico o escuelas de formación de la CEFI, en nuestra cruzada cristiana, lo pudieran desarrollar. Entonces apoyaban a las personas a través de ese reciclaje. Entonces, ¿cuál fue su impacto? Pues entonces en este caso fue un impacto positivo. Les trataron de hacer, por ejemplo, en el barrio donde ellos estaban ubicados, entonces que no, estas basuras, estos desechos que no estaban siendo bien manejados, entonces ellos lo implementaron y le dieron un buen uso. Por ejemplo, entonces, nuevamente, depende de la naturaleza de cada proyecto, pues van a surgir estas viabilidades y van a surgir en este caso de la viabilidad ambiental, esos impactos ambientales que pueden generar y la manera de contrarrestarlos también. ¿Listo? Entonces quiero aprovechar los últimos minutos para decirles, aprovechemos esta semana para desarrollar esta fase de inicio. No se dejen colgar, no se dejen avanzar, porque la fase de planeación es un poquito más extensa también y también la van a tener que desarrollar juntas para una misma entrega. Entonces tratemos de ir avanzando esta semanita antes de nuestro encuentro del 27 de abril, que es el siguiente, en el desarrollo de esta fase. ¿Listo? Recordemos entonces, 27 de abril nos encontramos nuevamente y el 11 de mayo, a través de la plataforma, vamos a entregar la fase de inicio y la fase de planeación. ¿Listo? Y por último, quiero dejarles por aquí, creo que ya Miguel Ángel te acabo de dar respuesta a tu pregunta. Listo. Quiero dejarles por aquí un ejemplo de un proyecto que se desarrolló previamente de la presentación precisamente de estas fases, cómo deben ir. ¿Listo? Entonces, pues va a tener nuevamente la portada o la hoja de presentación, va a tener la tabla de contenido, pero entonces ya en la tabla de contenido no va a ir nada del preproyecto, ya nosotros acá no vamos a ejecutar, entonces acá no va a ir preproyecto, todo lo que desarrollamos y luego fase de inicio, no, vamos a iniciar precisamente de una con la fase de inicio. ¿Listo? Cada uno de los componentes que nosotros hablamos, bueno, acá ellos lo desarrollaron al revés, pero no hay problema. Y pegadita la fase de planeación. ¿Listo? Lo que vamos a hacer de ahora en adelante, desde esta fase de inicio, es ahora sí construir el documento del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Cada entrega la vamos a ir añadiendo al mismo documento. Entonces, en este caso, fase de inicio, fase de planeación, que fue la primera entrega. Luego, entonces, está la fase de planeación, que es la siguiente entrega.
¿Listo? Entonces, nuevamente, siguiendo como los lineamientos, y pues acá muy bien los títulos, acá por lo que lo estoy abriendo del correo no se ve mucho espacio, pero en el documento original no tiene tantos espacios. Entonces, importante los títulos, resaltar, tener una muy buena redacción, ojo con la ortografía nuevamente. Por ahí la mayor falencia que vi en los que me entregaron era el uso de mayúsculas y minúsculas. Recuerden que todos los párrafos inician con mayúscula, terminan con un punto. Cosas básicas de ortografía para que los tengamos aquí muy, muy presentes. ¿Listo? Y acá pues sencillamente pues ya desarrollan el contenido. Solamente quería mostrárselos como para guía. Bueno, no sé si de pronto se les vaya a enviar alguno como guía. Sin embargo, pues es contraproducente porque me di cuenta en el preproyecto que mucho lo sesgó. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir eso? Que muchos se guiaron solamente con el ejemplo y trataron de hacer lo mismo del ejemplo. Incluso la pastora Marta estaba siendo directora de muchos de los preproyectos, muchos de los proyectos. No sé si el pastor pasó lo mismo. Sí, sí. Entonces, o sea, no cortaron. Sí, o sea, copiaron y pegaron, pero no cortaron. O sea, no se tomaron la molestia de hacer una aparte, sino en la misma matriz comenzaron a hacerlo. Exactamente. Entonces, estos documentos son guías, no quiere decir que lo hagan tal cual como está ahí, porque su proyecto puede ser diferente. ¿Listo? Porque lo que ustedes quieren alcanzar también puede ser diferente. Entonces, solamente lo voy a dejar aquí pues para que tengan como una idea de cómo desarrollarlo. Igual también se les va a enviar como unos ejemplos de proyectos anteriores, nuevamente como guía. No quiere decir que lo hagan tal cual como está ahí. Sigan los lineamientos que se dieron ahorita en la clase de cada una de los documentos que se deben entregar, sobre todo para la fase de inicio, que fue la que vimos hoy. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario respecto a esta fase? Listo. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. No sé si el pastor de pronto tenga algún otro comentario o ya terminamos. Profesora Karen, perdón. Sí, señor. Es que no escuché bien acerca de lo de la presentación decías que primero la hoja de presentación, luego ¿qué? Ok, espérame, ya paso acá de pestaña. Que no lo veo aquí no lo veo tampoco aquí no sé si no estoy ubicado, pero no lo veo aquí en el documento de... Ah, ok. En el documento lo encuentras... digamos que no lo vas a encontrar en la fase de inicio, sino son prácticamente los mismos lineamientos que hablamos del preproyecto. Entonces, que sea en área de 12, que tenga una hoja de presentación, que tenga una tabla de contenido. Este nos va a aplicar a todo el resto, a todo el documento siguiente, que es el que estamos ejecutando en este momento. Pero a grandes rasgos es como el que está en pantalla. Entonces, una hoja de presentación, una portada, una tabla de contenido, y ya luego entonces sí empezar a desarrollar cada uno. Importante los títulos, vamos a hacer fase de inicio. Entonces, un título que hable acerca de la fase de inicio y ya sabemos que todo lo que viene de ahí en adelante pues se va a tratar de la fase de inicio. Ahí esto puede ir centrado, puede ir en otro color, pero pues que sea bien presentado. Recuerden que ustedes están haciendo su proyecto de grado, o sea, es el tope del Instituto Bíblico. Ok, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Creo que son las normas APA, creo. Se van a usar, o normas y contexto. Sí, ya miro en el documento, porque creo que como es el Instituto Bíblico no están usando como tal normas APA, pero ya confirmo, pastor, ya confirmo. En lo que nos mandaron, profe, dice que son las APA. ¿Sí? Sí, Ah, ok, sí, gracias. normas APA, por lo que está usando la fuente, sí, sí, digamos las, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Las citaciones? No, los espacios, como ¿Interlineado? ¿Sangría? no, la sangría. ¿Sangría? Ok. Sí, entonces cuando vi las sangrías dije es normas APA, sí, son normas APA. Ah, ok. Gracias, pastor.
¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta entonces también esas recomendaciones, entonces, en cuanto a la forma de citar, en cuanto a la portada, en cuanto a la estructura como tal del documento, entonces seguir las normas APA. Si no las conocen, tranquilos, buscan en internet y hay ejemplos súper claros, les dice cómo hacer la portada tal cual, les dice cómo es el cuerpo del trabajo, entonces para que se puedan guiar ahí un poquito. Lo otro que hay que tener en cuenta es citar Tengo una preguntita. digamos, las citas bibliográficas bien claras por el tema del plagio, ¿no? Que no, de pronto no vayamos a incurrir en tema de plagio, cosas. Entonces, hacer las citas bibliográficas de manera exacta, los textos que tomemos, por favor, para que hagamos las cosas bien hechas. Gracias, pastor, claro que sí. Bueno. Hay una pregunta por ahí. Alguien me habló. Acá escribieron que si el ejemplo que estamos mostrando se puede compartir. Sí, Dale, Viviana. tengo una pequeña confusión y quiero como que me aclaren aquí antes de pronto de quedarme con la duda. Dale. Hoy tenemos la fase de inicio y usted habló de la fase de ejecución. O sea, ¿estas son diferentes? ¿O esto solo, o las dos las tenemos que entregar el 11 de mayo? No. Ten presente el calendario, que ustedes ya todos lo tienen, creo que incluso en el grupo de WhatsApp también la pastora lo había enviado. Igual en la plataforma, en el Moodle del Instituto Bíblico, ahí también aparecen las fechas. Entonces tengamos presente, para el 11 de mayo, que es la siguiente entrega, vamos a hacer fase de inicio y planeación. Fase de inicio ya la vimos hoy, fase de planeación la vamos a ver el próximo martes, para que ustedes sepan qué se tiene que hacer ahí. Listo, entonces hasta el momento vamos fase de inicio, que es la 1, y fase de planeación la vamos a ver el próximo martes, que esa es la fase 2. ¿Listo? Luego vamos a tener la fase 3, 4, 5, que bueno, son las siguientes. Pero vamos paso a paso. Esto se va construyendo pasito a pasito. Bueno, están pidiendo que si podemos enviar esta guía. Yo creo que no sé si tocará consultar si se puede. Sí, yo creo que vamos a hablar junto con el pastor, con la pastora Marta, precisamente pues para saber qué ejemplos podemos enviarles. Nuevamente, les recalco, recuerden que son guías. ¿Por qué les digo esto? Porque van a encontrar quizás que en el proyecto que esas personas desarrollaron no hicieron ciertos aspectos, pero era porque su proyecto verdaderamente no aplicaba. Y luego de asesorías, entonces sencillamente se les digo, elimine esa parte, por ejemplo. Entonces, sencillamente recuerden, es una guía. Lo que vamos a tener nosotros verdaderamente como lineamientos es lo que vimos en clase. Y lo que ustedes tienen en el material, de hecho, todas las viabilidades, todo lo que va en ese Project Charter, que es esto es lo que se va a pedir en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a tener, la idea es que ustedes tengan sí una guía, algo como con qué referenciarse, pero no se sigan al pie de la letra lo que está ahí. Es la recomendación. Así es. ¿Listo? Listo, pastor. Bueno, entonces damos gracias a Dios por este tiempo. Sabemos que los proyectos que ustedes han venido ejecutando, y que han venido planteando, todavía no lo han ejecutado, que han venido desarrollando hasta este momento, puedan ser guiados verdaderamente por Dios, que puedan ser de edificación para cada una de sus iglesias, para cada una de las poblaciones que ustedes tienen como objetivo también. Entonces, que Dios pueda ser guiando este tiempo y que verdaderamente pues puedan ser proyectos que, como busca el Instituto Bíblico, verdaderamente glorifiquen a Dios a través de ellos. Listo, profe Karen, muchas gracias por la clase, muy clara. Y bueno, ya tenemos herramientas, muchachos y hermanos, líderes, pastores que están acá. Dios me les bendiga. Vamos a terminar. Tengo una pequeña pregunta. Qué pena. Bueno. ¿Quién? En la plataforma, en el cuadro donde aparece fase de inicio y fase de planeación, al uno darle clic, lo envía a otra pestaña. Y en esa pestaña aparecen los puntos que uno debe de seguir, los objetivos a seguir. Listo, o sea, no hay necesidad entonces del material como tal. Porque ahí están los puntos, sí, los puntos bien ordenados y están bien explicados.
Ah, ok, Carlos. Sí, de hecho, eso que está en la plataforma, pues fue tomado del material precisamente. Pero pues el material usted lo encuentra un poquito más completo. Ahí en lo que está ahí se trató fue de resumir un poquito lo que está en la plataforma. Entonces, igual, pues guíense para eso. Derecho tienen fuentes de información, tienen por montón. Tienen ese que está allí en la plataforma, tienen el material y pues tienen lo que vimos hoy en clase también, la presentación de la clase. Entonces, para que ustedes puedan, o sea, la idea del Instituto Bíblico es darles todas las herramientas posibles para que desarrollen el proyecto. Y nos tienen a nosotros. Correcto, exacto, es cierto. Así que esos proyectos van a quedar 1A, o sea, van a ser excelentes. Tenemos esa confianza. Bueno, oremos y damos gracias, profe. Padre, gracias te damos por este tiempo, esta clase que ha sido muy fructífera. Oramos que todos estos conceptos, herramientas que han sido brindados por tu hija Karen puedan ser, Señor, apropiados por cada uno de mis hermanos, cada uno de tus hijos, tus siervos, y que estos proyectos empiecen a ser construidos con la bendición y el respaldo tuyo. Padre, guarda a cada uno, bendícele, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.